Habíamos visto el día miércoles, no sé si se recuerdan lo que habíamos visto de epistrefo y metanoia. Estaba recordando en la casa y decía yo, para estar lavados y para estar limpios, pues tenemos que haber vivido verdaderamente en nuestras vidas el epistrefo y la metanoia. El epistrefo es dar media vuelta, ¿se recuerda? Y la metanoia es el cambio de mente. Un ejemplo bíblico para hablar del epistrefo, que es el arrepentimiento genuino, es lo que le pasó a doña Lota, a la esposa de Lot. ¿Qué fue lo que pasó en ella? Ella solamente tuvo un epistrefo, pero no tuvo una metanoia. ¿Por qué? Porque ella efectivamente dio la media vuelta al pecado para no ser destruida, pero su mente no la renovó, su mente no la cambió, su corazón todavía estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? Volteó y se convirtió en estatua de sal, se murió pues. Amén. Entonces, ella estaba limpia quizás en ese momento, pero no había sido lavada en ese momento. Porque sabemos que cuando somos lavados, somos limpios. Hay pureza en tu corazón, pero cuando no hay pureza en nuestro corazón, es que todavía hay manchas ahí que pudieran afectar nuestra vida en Cristo, pudieran afectar nuestra manera de vivir. Amén. Así es que nosotros, amados hermanos, tenemos que limpiarnos. Isaías capítulo 1, 16 dice que tenemos que lavaos y limpiándonos. Sabemos que la palabra de Dios, amados hermanos, pues ciertamente la que nos va limpiando es el agua de vida. Ciertamente la palabra de Dios es la que tiene que hacerse rema en nuestra vida, la que nos tiene que alimentar para que el hombre interior, el hombre espiritual crezca y el hombre interior mengüe para que el hombre espiritual crezca, es la palabra correcta. Amén. Se recuerda, amados hermanos, de la prédica del miércoles, espero que se acuerde, que tenemos que menguar para que una vez que mengue nuestro viejo hombre, efectivamente tenemos que vivir el epistrefo, que es dar media vuelta a lo que estamos haciendo y cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar. Para esto tenemos que lavarnos y limpiarnos totalmente. Sabemos que aunque nosotros vamos caminando, amado hermano, y sabemos que donde quiera que usted camine, sabemos que con zapatos nuevos o aunque sean Nike, sabemos que se van a ensuciar y más si está lloviendo. Amén. Y más si tiene que pasar la yarda a su casa y se mete a la grama, al pasto, y salen los zapatos llenos de lodo. De esa misma manera, por eso Jesucristo dijo a sus apóstoles, es necesario que yo les lave los pies, porque la verdad ustedes se ensucian en el mundo. Y es cierto. Tenemos que permitir diariamente que Dios mismo nos lave nuestros pies en una manera mística. No voy a pensar, ay Señor, pues aquí estoy, como dijo Pedro, ahora lávame completo. No, en una manera espiritual que Dios, por medio de su palabra, porque lámpara es a mis pies. Entonces, Jesucristo nos habla por medio de la palabra, ¿para qué? Para que limpie nuestra manera de caminar, nuestros pasos, pues nuestra manera de estar caminando sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios nos está ordenando, que cómo tenemos nosotros que caminar en nuestra vida cristiana. Amén. En otras palabras, somos lavados, somos limpiados por medio de la palabra de Dios. Amén. Así es que si nosotros estamos viviendo un triunfo, estamos viviendo, otra vez, no sé si estamos viviendo y somos triunfadores. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos como otros países que tienen carencias, como le dije en un principio. Usted está muy bendecido, porque imagínese, hermano Arnulfo, es necesario que vaya usted a predicar a la India y se quede ahí a abrir una obra. Estaba platicando, ahí comen en el suelo, ahí no usan los utensilios que tenemos aquí, allá no usan zapatos. Amén. Allá me imagino que no hay aire acondicionado, no hay agua caliente. Sobre todo lo más complejo para los caballeros latinos, ¿verdad? Para que si comen en el suelo por la pancita, ¿verdad? Entonces nosotros estamos bendecidos verdaderamente. Estamos en este país. Claro, tenemos angustias, tenemos tribulación, tenemos, como todos los seres humanos, tenemos que tener angustias, problemas, porque el mundo no es perfecto. Satanás vino a destruir el mundo y pues hasta el día de hoy tenemos esos estragos que fueron tentados nuestros padres, Adán y Eva. Hasta el día de hoy seguimos con esa plaga.
Segundo punto, recordemos que Isaías capítulo 1, versículo 16, habla de 8 puntos que tenemos nosotros que quitar para que, bueno, no quitar, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros para que verdaderamente seamos triunfadores en Él? Yo hice una pequeña introducción el día miércoles de lo que es el epistrefo y la metanoia, de lo que es cambiar tu estilo de vida, pero para ello nosotros tenemos que cumplir estos 8 pasos. El número 8 es el número de reinicio. Entonces, el primer paso para poder reiniciar tu vida es lavar y limpiar tu vida, tus pies. Segundo punto, número 2, dice, quitar la iniquidad de vuestras obras. Dice Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, o sea, delante de los ojos de Dios. Quitar la iniquidad, sabemos que la iniquidad, amado hermano, sabemos que la iniquidad son los pecados que están dentro de nosotros en el viejo hombre. Amén. Sabemos que la iniquidad, amado hermano, es el ego del ser humano. La iniquidad es lo que nosotros traemos generacionalmente de nuestros familiares, de nuestra cultura, de nuestras generaciones, y sabemos que desde pequeño nosotros traemos esas manchas de iniquidad en nuestros corazones. Una de ellas, por poner un ejemplo, amados hermanos, una de ellas es la tendencia que nosotros tenemos y nuestros padres o nuestros padres, nuestros abuelos, pues no llevaron una vida conforme a la palabra de Dios, sino llevaron una vida desordenada. Muchos de nosotros heredamos ese patrón en nuestras vidas y caminamos conforme a ese patrón hasta que vino Dios, vino el mismo Cristo a través del Espíritu Santo y se nos reveló a nosotros para hacernos libres. De lo contrario, seguiríamos yendo a la villita, pues, a que me entienda, pues. Amén, por lo menos a comer pan de dulce ahí. Bueno, me han contado, yo nunca hice esas cosas, me han contado por ahí. Y yo jamás, hermanos. Usted tampoco, por supuesto. Tenemos que quitar la iniquidad de nuestras obras. La iniquidad viene del orgullo, y por consecuencia el orgullo, la persona orgullosa trae una rebeldía. ¿Por qué? Porque no es como usted diga, es como yo pienso que es. Por tal motivo, no voy a hacer lo que usted diga y me convierto en una persona rebelde. Y la rebeldía por consecuencia trae pecado. Amén. ¿Qué le pasó a Saúl? No me habla Dios, ¿y qué voy a hacer? Y no me habla el Señor. Pues no me habla, pues vamos al hechicero, échame las cartas, mano, fíjate que... Porque él creyó saber que estaba haciendo lo correcto, porque según Saúl se creía una persona que lo sabía todo. Una persona que era un rey, era el rey de Israel. Una persona que al saber que verdaderamente pues no le estaba hablando Dios, pues alguien tiene que hablarme para ver qué yo voy a hacer. Y efectivamente pues sabemos que ahí el orgullo que él tenía de que pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto, lo llevó a ir a ver una clarividente, y pues sabemos el contenido que se le apareció ahí el profeta y que según habló con él, cosa que no es cierto, y pues sabemos que él dedujo que Samuel estaba hablando, pero no fue Samuel, y trajo una rebeldía, y esa rebeldía le trajo pecado. ¿Cuál pecado? De ir a consultar al brujo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Lo desechó. Ese fue el resultado, amados hermanos, de la iniquidad que estaba dentro de él. Amén. Entonces, el segundo punto para que nosotros verdaderamente reiniciemos nuestra vida, como son los 8 pasos que habla Isaías capítulo 1, versículo 16, es quitar las malas obras que hay dentro de nosotros. No las externas, sino las internas. Amén. Así como cuando mi vida ya vine de trabajar, mi vida, ¿me sirves? ¿Qué te sirve? ¿Verdad? No, esas cosas, no, hay que... hay que quitarlas, esas cosas, porque eso trae ira, trae contienda. Es como ejemplo, pues. Punto 3 que habla el libro de Isaías es: dejad de hacer lo malo. Tenemos, amados hermanos, que dejar de hacer las cosas que usted y yo sabemos que no le agradan a Dios, y por tal motivo esas cosas que no le agradan a Dios nos van a llevar a apartarnos de Dios. Es fácil, sencillo, amén. Dejar de hacer las cosas que nosotros mismos sabemos que están mal y que no le agradan a Dios y que eso nos pueden alejar de Dios.
El paso número 4 es aprender a hacer el bien. Tenemos nosotros, amados hermanos, que tomar conciencia en nuestros corazones, hacer las cosas correctas delante de Dios. Cuando hay una situación, amados hermanos, que usted puede ayudar a alguien, usted puede bendecir a alguien, es necesario que sienta o piense, no más que todo, piense por un momento en su mente, ¿qué haría Jesús en esta situación? Ahorita me estoy recordando cuando veníamos mi esposa y su servidor por la Preston, ¿verdad? Ya veníamos para la casa y de repente volteé, ¿verdad? Y volteé rápido y vi que una persona se había caído, se había caído era una silla eléctrica de minusválidos y la persona se había caído y estaba en la zanja ahí. Hay una iglesia por ahí tradicional y enfrente hay unos carros Ford y más para adelantito hay un restaurante chino. Y está la Ford y enfrente ahí hay una zanja y se ve que este hermanito o esta persona venía para acá y tal vez estaba lloviendo, se salió no sé qué sucedió, pero se fue su máquina, ¿verdad? Su transporte se fue y el señor estaba ahí en el agua y yo lo primero que hice, ¿verdad? Tanta gente que pasaba y nadie le ayudaba, dije a mi esposa, pues yo voy. Me parqué y ya fui a tratar de ayudarlo, hermanos, y pues ya después vino la policía, vinieron los bomberos y entre todos, porque esa máquina pesa bastante, entre todos pues nos ayudamos para sacar a esta persona que estaba en esa situación adversa, su máquina, porque la máquina estaba casi encima de él y el agua le estaba corriendo porque estaba lloviendo y fue un desastre, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios que esta persona pues no tuvo un accidente peor más que una leve caída, porque imagínense por un instante que le hubiera caído la máquina encima. Hubiera sido algo, quizás sus piernas no las sentía, pero un mal golpe ahí, una mala circulación, cualquier cosa puede pasar, mala circulación, se puede haber sangrado, no sabemos. Entonces, bueno, y en ese momento no me preocupó. No me preocupó absolutamente nada. Lo único que me preocupó fue la vida de ese señor. Ese señor necesita ayuda. Saliendo allá, una vez, me acuerdo también, saliendo de Lafayette, de ahí, de una iglesia, saliendo de Lafayette, pues iba manejando en el carro cuando, ¿qué será? Unos 40 pasos adelante de mí, me pasa un motociclista, pero no iba a tan alta velocidad, pero al llegar a la esquina había un stop que de este lado no podía pasar porque teníamos la preferencia nosotros, amén. Pero el de aquí no hizo el stop y yo creo que no vio la moto y ¡pum! Se llevó al muchacho con todo y la moto, ¿te recuerdas? Y salió volando el pobre, nosotros lo vimos, salió volando el pobre motociclista, cayó en la moto encima de él. Entonces, lo aventó de este carril, lo aventó al carril contrario, donde los carros venían para acá. Entonces nosotros, mi esposa y su servidor, vimos eso y dijimos, wow, si lo dejamos ahí no lo van a ver, lo pueden atropellar todavía. Entonces yo me monté al otro carril, prendí las luces para allá. Entonces ya se dieron cuenta que no podían pasar porque estaba atropellado. De ahí pues salimos e intenté mover la moto. Yo no pude, esperé a que alguien me ayudara para poder mover la moto porque pues estaba bien, pero bien pesada. Y total, pues ya después llegó la policía, llegaron varios a ayudarnos y todos los que salieron de la iglesia, que la iglesia estaba como ¿qué? 40, 50 pasos, todos saliendo del servicio. Nadie se acomidió a siquiera preguntar ¿qué pasó? Nadie. Salían y se iban, salían y se iban, salían y se iban. Entonces yo le digo a mi esposa, ¿dónde está entonces que tú dices ser cristiano? Éramos los únicos y había como 60 personas que estaban saliendo más los jóvenes y los niños. Nadie tuvo la ocurrencia de decir, bueno, vamos a ayudarlo, está pasando algo, pasó un accidente, porque nos vieron a nosotros, ahí estaba el carro de nosotros y nos vieron ahí parados tratando de ayudar al Señor. Nadie hacía nada. Ahora yo le digo a mi esposa, tal vez hay justificación porque tal vez pensaron, ¿verdad? Tal vez la policía puede pedirnos documentos, cualquier cosa, ¿verdad? Pero digo, pero no todos no tenían documentos. También hay jóvenes que ya son nacidos aquí, tienen documentos, podrían haber ido, por lo menos saber en qué te puedo ayudar. Pero no lo hicieron. Entonces digo, Señor,
¿por qué entonces tu pueblo se dice ser cristiano cuando verdaderamente no es cierto? Porque tuvieron la oportunidad de ayudar a una persona que no era que estaba borracha, que se había caído, no era que, no, sino una persona que estaba ahí, que necesitábamos que la moto, porque le había caído encima de su cuerpo, le estaba apachurrando, aplastando las piernas. Y yo por más que intentaba, mi esposa intentó que estaba embarazada de Yomaima, ¿no? Sí, es cierto. Y por más que intentó, no pudimos, o sea, yo no pude, pues. Aunque estoy muy fuerte, hermanos, todavía no pudimos hacerlo. Entonces, ¿por qué no vinieron a ayudar a los hermanos? Enfrente de la iglesia. Entonces, hermanos, aquí dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 1, versículo 16, que tenemos que aprender a hacer las cosas buenas. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, hermanos, claro, hay que pensar, ¿verdad? No sea que alguien se vaya a lesionar afuera de migración y usted vaya, ayúdenme por favor, porque no, tampoco hay que ser sabios, ¿verdad? Pero cuando, hermano, en esos momentos, cuando usted puede ayudar a alguien en cualquier situación, es necesario que ayudemos. Porque en primer lugar somos cristianos. Porque no sabemos si Dios lo hizo a propósito o provocó que usted mismo estuviera en ese momento para ver usted qué hacía. Dios provocó en ese momento que saliendo, o sea, Dios provocó que saliéramos primero que toda la iglesia. ¿Para qué? Para que viéramos el accidente. ¿Para qué? Porque quizás si yo no me paso al carril contrario y prendo las luces, algo hubiera, porque fue instantáneamente y son carriles que corren a 45. Si no pongo las luces del carro, hubieran venido tal vez, algo hubiera pasado peor con el muchacho. Entonces lo primero que pensé, yo pensé en las placas, porque era una troca que las placas, pero cuando yo volteé para acá, vi que un carro atrás de mí se fue atrás de él corriendo, él va a apuntar las placas, y vi que los carros venían de allá para acá, del lado contrario, y dije, lo van a atropellar. Entonces me aventé, me metí, y ya me puse atrás de él y puse las luces para allá. Amén. A nosotros Dios nos puso en ese momento para ver qué hacíamos. A usted quizás no me conteste, quizás algún día, quizás lo haga puesto en alguna situación adversa para ver qué usted ha hecho. Y si usted no hizo nada, pues ya pidió perdón, ya se arrepintió, pero la palabra de Dios te dice, hay que aprender a hacer el bien. Muchas veces dice, la palabra de Dios es bien clara y dice, tenemos que aprender. ¿Por qué lo tenemos que aprender? Porque no lo sabemos. Porque el corazón del hombre no es tan bueno. Ay, que se mueran en tu casa, en la mía. ¿Y cómo va? A que lloren en tu casa, a que lloren en mi casa, a que lloren en la tuya. Pues que lloren en la tuya. Sí, ¿verdad? O a que coman en tu casa, que coman en la mía, algo así, ¿verdad? Por ahí va, ya ves. Pero en Dios no, dice, tenemos que aprender a hacer las cosas buenas. Cuando vea usted, amado hermano, una situación adversa, nosotros como hijos de Dios, lo primero es ayudar. Aprovechando, le hago un paréntesis, cuando vea que una persona está lesionada, se cayó, le pasó algo, no vaya y lo levante, no haga eso. Porque si tiene que darle el pie y lo levanta, ¡pum!, lo acaba de tronar, no. Trate de que, por ejemplo, en este caso el muchacho el motociclista, pues ya después que llegó otro joven llegó de este lado, de los que aquí como vieron alumbrar, pues se asustaron, se pararon y ya me ayudaron a mover la moto. Pero no movimos, el muchacho se quería parar, digo, no te muevas. Digo, don't move. Y ya como que entendió, digo, pues si estás quebrado de un pie, pues la moto se te cayó encima, si te mueves, puedes hasta quedar inválido, porque no sabemos qué le pasó a tu cintura, qué le pasó a tu cuerpo, ¿verdad? Que vengan los paramédicos, que ellos saben cómo levantarlo, ¿verdad? Y se lo llevan al hospital, pero entre menos movimiento tenga, menos problema puede ser el golpe, ¿verdad? Y muchos, pues... les gusta rápidamente por el instinto humano, ¿verdad? Rápidamente levantar, pero no, es malo hacer eso. Amén. Así es que tenemos que aprender a hacer las cosas buenas. Amén. Así como cuando había una pelea, ¿verdad? Y pues en vez de calmar, dale duro, dale más fuerte, y le echaba porras al contrincante, ¿verdad? No, tenemos que aprender a hacer las cosas buenas. Porque ya estamos en Cristo. Amén. Ahora que si hay que pegarle al diablo, pues entonces ahí sí le damos con todo a él, ¿verdad?
O sea, que es pegarle al diablo, no es pegarle al hermano, no, ir a reprenderlo, a sacarlo donde esté haciendo el daño, pues no me vaya a confundir, que el hermano está, que te vayas, y te vayas. No me vaya a confundir. No, a reprenderlo, Ay, Señor, me acordé de esa película, no sé si usted la ha visto, el de El Cristiano en la Secreta, ¿ya la miraron? Donde fue a liberar ay Dios mío, y como no pudo, pues sacó un bat para liberar al pobre, ay Dios. Le recomiendo, se llama Cristiano en la Secreta, muy buena, está en YouTube. Aprender a hacer el bien. Capítulo 5, mire lo que estamos hablando, buscad el juicio de Dios. O sea, buscar el juicio es hacer las cosas justas, no traer juicio, no traer condenación. Nosotros no estamos para traer condenación, sino necesitamos traer las cosas justas delante de Dios. Muchas de las veces nosotros vivimos eso, o la mayoría de personas latinas vivimos eso, cuando nosotros quizás de pequeños fuimos comparados. Quizás el hermano mayor era mejor que yo, mi hermano menor era mejor que yo y siempre me comparaban. Eso no es ser justo. Es un ejemplo, pues, no que usted, pero yo lo viví, pues usted no, pero yo sí lo viví. Entonces, nosotros tenemos que ser justos en todo tiempo. No traer un juicio sobre alguien, o no dar aprecio a alguien y a otro no, o no darle favoritismo a alguien y a otro no. Hay que ser personas justas delante de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser justo delante de Dios. Absolutamente todo. Amén. Amén, amén. Tenemos que ser justos, amados hermanos. Restituir al agraviado. Restituir al agraviado, amados hermanos, pues usted sabe que es, si usted ha hecho algún daño, pues lo primero que tiene que hacer es, aceptar su error, ¿verdad? Perdóname, discúlpame. ¿Habrá algo que pueda hacer para reparar esto? Amén. Si nosotros hemos hecho algún daño, hermanos, pues es necesario que nosotros tratemos de reparar ese daño. Amén. ¿Por qué le echaste tanta sal, Dios mío, a la comida? No te preocupes, vamos a echarle más agua, aunque me sepa agua ahí media rara para que ya no sepa tan sal. Hay que restituir, o sea, hay que, en base, amados hermanos, a que nosotros somos hombres, tenemos que ser hombres y mujeres pacificadores. Llevar la paz de Cristo en todo lugar, en todo momento. El número 7, hacer la justicia al huérfano, ser justos delante del huérfano. Sabemos que hay muchas personas, amados hermanos, que incluso hay niños que son huérfanos no porque se murió el padre, o niñas o niños, sino porque el padre pues no se ocupó de los niños. Entonces hay que ver ahí, pues hay que ser justos con ellos. Bueno, te voy a ayudar, si está en mis posibilidades, ¿verdad? Ayudarte o darte un consejo o tratar de llevarte por el buen camino. Más que todo nosotros lo hacemos no porque quizás nuestros nietos, yo 22 forever, nuestros nietos, amados hermanos, pues aunque tienen a su papá, pero siempre hay que tratar de dar algo justamente correcto delante de Dios. Es ahí donde más se practica prácticamente. No porque necesariamente pues haya viudas, ¿verdad? Sino porque hacer justicia al huérfano. Hay muchos niños, aunque tengan su padre, son huérfanos. Porque no tienen al padre cerca. Porque el padre no quiere a los niños, o porque el padre no les hace caso a los niños, o porque simplemente tiene a la niña consentida. No sé si me entienda. Hay padres que se sienten hay hijos que se sienten sin padre aunque el padre esté presente. Porque cuando llega el padre solo llega a lastimar, a molestar, a golpear, a decir malas palabras, a insultar al niño, a tratarlo mal, a lastimarle sus sentimientos. ¿Cuánto más cuando hay padres que en vez de llegar bien con sus hijos solo llegan a abusarlos verbalmente y físicamente y de otra manera también? Amén. Por eso hay que ser justos con los niños también nosotros. No todos los niños, amados hermanos. Mire, nosotros cuando ya en la Falla fuimos pastores de niños, venían los niños, ¿verdad? Y pues preparábamos nuestra clase a nivel de ellos, ¿verdad? Y es bien bonito, pero uno se da cuenta, amados hermanos, cuando un niño tiene problemas en su hogar. No se comporta de la misma manera que los demás niños. Hay cosas que uno ve y hay cosas que dice, está pasando algo grave en su casa. O niños que tienen una cara de tristeza, de que no se sienten rechazados.
Y tú te das cuenta y pues los padres se ven muy felices. Claro, se ven muy felices en la iglesia, pero en su casa, en esas cuatro paredes, nadie sabe lo que está pasando, solamente los hijos. Así es que aquí habla la palabra de Dios muy clara, ¿verdad? Hacer justicia, hay que ser justos con los huérfanos, aunque tengan padres a veces, lamentablemente son huérfanos. Y también muchos lamentablemente son huérfanos espirituales. O sea, son dos cosas. Hay niños espirituales que son huérfanos, que no tienen un padre que cobertura, que los mentoree, que los lleve por el camino de bien. Y hay niños verdaderamente, físicamente, que tienen padres, pero que sus padres no son buenos padres, sino dan un mal ejemplo, un mal testimonio. Yo una vez fuimos a retirarnos allá en la calle, en el parque en la Indian, allá en California. Y pues nos fuimos a retirar nosotros, nos fuimos con los pastores y ese día llegaron a retirarse también los alcohólicos anónimos. Pero, o sea, como hay bastantes cabañas, ¿verdad? Yo bien que recuerdo, y yo creo que Dios lo hizo a propósito para que en este momento se lo platique quizás, ¿verdad? Para que lo tenga en mi cabeza. Y bueno, tenía que subir una montaña así bien bonita, porque había una montaña donde todos los cristianos se reunían para clamar. Amén. Y yo solo me iba como a las 3 de la mañana y subía a la montaña. Y cuando de repente pues salieron todos los que estaban, los que estaban de Alcohólicos Anónimos restaurándose, ¿cómo se dice? Rehabilitándose. Salieron, ¿verdad? Y cada uno agarró como que su espacio y yo nomás vi, bueno, pues, ¿verdad? Es su manera o su terapia de ellos, ¿verdad? Pero yo seguí caminando y subí al cerro, estuve en comunión con el Señor. Cuando yo iba bajando de ahí, encontré a un muchacho, no le vi la cara porque es de noche, encontré a un muchacho con una vara, y le estaba pegando al árbol, ¡pah! Pero duro, y le estaba pegando al árbol y decía, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Por tu culpa yo fui alcohólico. ¿Por qué no te mueres, desgraciado padre? Y empezaba a decir tantas cosas a su papá. Yo no vi, yo lo escuché, y o sea, a mí me dio miedo, pues dije, Dios mío. Pero ya me fui caminando, llegué ahí, el muchacho no se metió con nadie, pero estaba desquitando todo su coraje de lo que el padre había hecho, no sé qué le hizo, ¿verdad? Quizás lo abusó, quizás lo golpeó, quizás le golpeaba a su mamá, no lo sabemos, pero él golpeaba con una ira y decía, por tu culpa, viejo, por ti, ¿por qué no te mueres? Le decía. Decía yo, es que él, ahora entiendo, ¿verdad? Que estoy predicando, digo, es que él verdaderamente, pues era huérfano. Él prefería no haber nacido o prefirió no haber nacido o prefería no tener padre a vivir lo que él vivió o lo que el padre le había hecho a él. Y a mí eso me conmovió, o sea, en mi cabecita no sabía. Hasta después reaccioné y dije, pues lo que pasa es que era una terapia que le estaban diciendo, tienes que sacar lo que traes adentro. Pero el problema es que lo sacó. ¡Pah! Como quiera sacó la ira, la contienda, la falta de perdón, lo que sea, lo sacó ahí. Pero yo me imagino que al regresar a su casa, iba a encontrar al mismo padre ahí. Y los recuerdos iban a regresar. Entonces digo, esa terapia es buena en su momento, pero no le sana el corazón. Solo Cristo es el que sana el corazón. Porque vuelves a lo mismo, porque claro, iba a ver al padre ahí, lógicamente iba a ver lo mismo, ¿me entiende? Y ahora, la Biblia dice algo bien interesante, que dice, lo que está en tu corazón es lo que tú vas a sacar. Entonces él traía odio contra su padre, entonces me atrevo a decir, llegar hasta el grado de verdaderamente golpear a su padre verdaderamente, por el gran odio que tenía en su corazón. Es verdad. Y entonces dije, no cabe duda que la palabra es perfecta, porque dice que la única sanidad mayor es el perdón. La herida se desaparece, no es cierto, no desaparece, no dice que, ay, pues ya te perdoné, ya nunca me voy a acordar. No es cierto, sí te acuerdas, es mentira que dicen que no, sí te acuerdas, ¿cómo no? Pues si a ti te pasó. Pero ya no lo recuerdas con sufrimiento, con dolor. Se dice, Señor, pues tú sabes por qué pasó, Señor, pero ya lo superé gracias a ti. Ya, soy lleno de ti ahora. Amén. Por eso es necesario que nosotros como mentores, como hijos de Dios, como ministros, como líderes, como ovejas, como obreros,
y principalmente como miembros de la familia y representantes de Cristo en la tierra, seamos o tratemos de ser justos con los huérfanos en esta tierra. Porque no todos los que tienen padres no se sienten huérfanos. Hay muchos que se sienten huérfanos en nuestros hogares. Quizás en nuestros mismos hogares. Ahora, usted hace su parte. Que la otra persona, mire, otra vez, mire, le voy a poner el mismo ejemplo, ¿verdad? De esta persona que estaba golpeando el árbol, que decía, por culpa tuya, por culpa de su papá estaba pasando eso. Si él regresa a su casa y ve al papá, esos recuerdos que sacó los va a tener ahí. Pero si en ese momento ya golpeó y yo te perdono de verdad, yo te perdono. Y regresa a su casa y ve a su padre y lo abraza y dice, yo te perdono, viejo, ¿sabes? Yo te perdono. Yo sé que ahí hubiera, realmente este personaje, yo sé que ahí hubiera cambiado su vida porque estaba perdonando a su padre físicamente. Ya se desquitó, ya se desahogó. Ahora viene el perdón y la reconciliación. Dios nos manda a reconciliarnos, Dios nos manda a perdonarnos. Pero si este personaje, este muchacho no lo hizo, no sé cómo haya parado esa situación. Por eso nosotros, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Que si conocemos personas que están pasando por problemas graves, problemas en la mente, problemas familiares, que tratemos nosotros de dar un sabio consejo, en cierta manera, hasta cierto punto, de adoptarlos como hijos espirituales. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? En vez de darle $1,000 millones, una palabra que puede cambiar su vida, una palabra que incluso podría impedir un suicidio, podría impedir que esta persona hasta saque un cuchillo, saque una pistola y quiera matar a la otra persona, o podría impedir que cuando él se case y tenga hijos, sea diferente y no sea lo que su padre fue. Porque la persona, amados hermanos, que no conoce de Cristo y que su padre fue malo con él, cuando se case y tiene a sus hijos, vas a ser la misma persona que fue el padre. Quizás no del todo, pero parte de ello porque lo trae en su sangre, lo trae arraigado. Y la Biblia lo dice en Deuteronomio y Éxodo, Dios te visita, tercera y claro, lo traemos en la sangre. Muchos de nosotros, porque veo que no me cree, muchos de nosotros traemos el carácter de nuestros padres, de nuestra madre. Traemos ese carácter, aunque usted diga, pues ya Cristo me cambió. Claro, Cristo te cambió, pero no te cambió totalmente, sino hizo una molde en ti. Para lo que tú pasaste y tu carácter, usarlo ahora para contra el diablo, usarlo para quién, para aquel que viene a hacer daño no solo a ti, sino a toda tu familia. Por ejemplo, mire, si yo tenía antes un carácter explosivo, un carácter así como, ¡ah! ¿Y tú qué? Ahora, cuando vienes a Cristo, Dios te bendiga, brother, alabado sea Dios, pero viene el diablo, ¡te largas! Usas el carácter para derrotar las acechanzas del diablo, para destruir a tu enemigo. ¿Sí me entiende? ¿Ahora sí me entiende? O sea, claro, somos cambiados en nuestra manera de pensar, pero habla de carácter, pero el carácter no es cambiado, es moldeado. ¿Para qué? Para que ese hombre feroz que era en ese momento sea feroz para derribar a aquel que lo destruyó algún día. Amén. Claro, no por eso estoy diciendo que Dios no cambia. No, Dios cambia, por supuesto que sí. Pero me estoy refiriendo a que Dios transforma esas áreas de tu vida para sacarlas cuando verdaderamente necesitas sacarlas. Amén. Cuando verdaderamente necesitas tener autoridad, es la palabra correcta. Tomar autoridad, tener la autoridad de Cristo y ese carácter que tenías antes, sacarlo para predicar, sacarlo para evangelizar, sacarlo para dar una palabra de aliento, sacarlo para, ¿cómo se dice? Declarar inoperantes las fuerzas del diablo. Decirle a un brujo, inoperante, desato temor de Dios sobre tu vida y te callas, se acabó. Ese carácter que tú tenías, Dios lo va a usar ahora para el bien del reino de Dios, para el bien de tu vida, para el bien de tu familia. Amén. Y por último, amados hermanos, el último punto,
Usted lo sabe, amparar a la viuda. Hay personas, amados hermanos, que las mujeres pues, fueron dejadas por el marido, no que se hayan muerto precisamente. Hay muchas mujeres que han sido dejadas por el esposo, ¿verdad? Claro que ahí por supuesto pues el varón no le va a decir, bueno pues yo vengo a atenderla. No, que sea la esposa pues, no sé si me entienda. Hay que amparar a la viuda. Amén. Así es que hermanos, lo que Dios pide de nosotros para que seamos personas triunfadoras, para que Dios nos bendiga en gran manera, son 8 cosas que lo dice el libro de Isaías, capítulo 1, 16, que dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de los ojos del Señor, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar ser justos delante de Dios, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Porque eso es lo que realmente Dios pide de nosotros para tener un buen reinicio como hijos de Dios, porque el número 8 es de reinicio y son 8 cosas que Isaías lo está diciendo. Y lo dijo el pueblo de Israel. Y nosotros ahora somos el pueblo de Israel. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar, hermanos. Porque Dios es bueno. Amén. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo y quiere que nosotros verdaderamente seamos campeones en Él. Amén. Padre, Señor, vamos a orar. Padre que estás en gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre mío. Te doy gracias por tu palabra, porque ha sido viva y eficaz y más cortante, Señor, que una espada de 2 filos. Gracias, mi Dios, porque nos has hablado, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque verdaderamente, mi Dios, hemos comprendido la importancia, Señor, del cielo, de verdaderamente cumplir el propósito por el cual, Señor, nos has traído a esta tierra, nos has traído a esta iglesia, nos has traído a este tiempo a conocerte. Gracias, mi Dios, porque verdaderamente, Señor, queremos ser hombres y mujeres diferentes, aguerridos, valientes. Señor, de hoy en adelante que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a ser verdaderamente, Señor, hijos nobles delante de ti, a obedecer estos 8 principios, Señor, para poder seguir caminando hacia adelante. Señor, solo queremos ser ejemplo, solo ayúdanos a dar un buen testimonio, Señor. Solo ayúdanos a verdaderamente ser merecedores, Señor, del reino. Hay muchas fallas en nosotros, mi Dios, muchas faltas, pero con tu ayuda, Señor, podremos vencer y podremos ser triunfadores como lo somos hasta el día de hoy. Gracias por todo, Señor, lo que nos has dado. Repite conmigo, Señor Jesús, te pedimos perdón, porque muchas veces no hemos estado conformes con lo que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, porque verdaderamente somos más que bendecidos, porque verdaderamente hasta el día de hoy no nos has dejado, no nos has desamparado, sino nos llevas en el hueco de tu mano. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a ser diferentes, cada día mejores, y no permitas que seamos malagradecidos por lo que nos has dado, por lo que nos vas a dar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús, y amén. Gracias.